Segunda de Pedro, capítulo 2, dice así, verso 1, en el nombre de Jesucristo. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que lo rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. Y muchos, verso número 2, y muchos seguirán sus disilusiones, sus mezclas, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Por sobre los tales, ya de largo tiempo, la condenación no tardará y su perdición no se duerme. Para la honra y la gloria de nuestro Dios, dice la Escritura. Nuevamente, otro apóstol de Jesucristo, otro verdadero, auténtico apóstol escogido por el mismo Cristo, vuelve a identificar, vuelve a hablarle a las familias de la tierra, a la familia de la fe. Hubo falsos profetas en el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán. ¿Qué es introducir? Que van a meter, que introducirán encubiertamente, a escondidas, en secreto, que iban a introducir herejías, en secreto, reitero, esos falsos ministros, ese cuerpo ministerial escogido por el hombre. No, ellos no tienen el verdadero ministerio. La palabra de Dios dice que Dios es el que da. Dios es el que reparte los ministerios. Dios, no el hombre. Dios es el que constituyó apóstoles, maestros, evangelistas, pastores y maestros. Dios es el que los escoge. Dios es el que da el ministerio a los hombres. ¿A quien Dios le place? Fíjate que hay muchos ministros que Dios ha escogido. Algunos de ellos antes éramos lo peor, drogaditos, blasfemos, mujeriegos. Pero Dios los llamó para predicar el evangelio. Y Dios transformó sus vidas. Dios las cambió. Dios las cambió y les dio una capacidad de enseñar el evangelio. Pero es Dios quien hace la obra. Sin embargo, en estas sectas, sobre todo en la secta La Luz del Mundo, ese cuerpo ministerial no es de parte de Dios, es de parte del hombre. Y usted, confírmelo, pregúntele al ministro de allí de La Luz del Mundo. Pregúntele al ministro, oye, ¿y a ti quién te dio el ministerio? ¿Quién te mandó aquí? Le van a decir, me mandó el apóstol. ¿Cuál apóstol? El que está allá ahorita en la cárcel. El que está allá por haber hecho aquellas abominaciones delante de Dios y delante de la sociedad y delante de la ley. Allá está en la cárcel, pero él me envió para predicarte. ¡Qué barbaridad! ¡Qué engaño! ¡Qué mentira! Y la gente aún así, sabiendo ello, pues como ya están atrapados, ya tienen la mentalidad cauterizada, ya están atrapados, aún siguen ahí. No le hace que mi ministro abuse de las personas con el diezmo y no trabajen en nada y sean unos huevones flojos que no trabajan en nada y nomás están estafando a la gente más humilde. Aquella persona que miras allá en las calles pidiendo dinero, una ayuda, aquella persona que anda vendiendo sus pastelitos, aquella persona, aquel albañil que anda ahí trabajando, pues a ese, el domingo, a ver, tráiganme su diezmo, no roben a Dios, traigan su diezmo porque ocupo comprarle pantaletas a mi esposa. ¡Qué barbaridad! ¡Qué vergüenza!
¡Qué engaño! Sin embargo, el apóstol Pablo nos enseñó que el hombre, el que no trabaje, no coma. Todos debemos de trabajar. Todos debemos de ser la cabeza del hogar y ser responsable. No estar pidiendo limosna ya nomás porque te estoy recordando la doctrina cristiana. A ver, dame diezmo, dame ofrendas para mantener a mis hijos. ¡Qué barbaridad! ¡Qué mentira! Pero eso hacen en la secta, en la secta. Sin embargo, te leía hace un momento lo que hablaba el apóstol Pedro. Habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán. Esos maestros iban a introducir, iban a meter a la doctrina cristiana, a la verdadera doctrina, iban a meter ideas de líder, pensamientos de hombres, herejías. Ahí lo dice en la Biblia, reitero, segunda de Pedro, capítulo 2, verso 1-3. Y te hablo de esta manera, damas y caballeros, para que usted lo compruebe, para que usted conozca la verdad, el verdadero evangelio, y ya su líder no sean esos falsos maestros, sino su líder, mi líder es Jesucristo. Mi líder es Jesucristo. Y aquellos apóstoles pusieron el fundamento. Y nuestra fe no está en el hombre, sino en el poder de Dios. Y nuestra fe va creciendo, va siendo alimentada por la doctrina apostólica que encontramos en la Biblia. No por la revelación de un hombre hoy en el siglo XIX, XX, XXI, que ellos se presentan, se autonombran como apóstoles diciendo que a ellos se les está dando una revelación y empiezan a cambiar todo. Fíjate con qué sutileza y con qué habilidad lo hacen. Agarran la Biblia y agarran 3 palabras del Antiguo Testamento y 3 palabras de los Salmos, 3 palabras del libro de Cantares, 3 palabras del Nuevo Testamento y las juntan. Fíjate con qué habilidad. Y luego te dicen, mira, en aquella organización, en aquella iglesia o aquel hombre no está enseñando la verdad. Mira, nosotros enseñamos esto y empiezan a abrir la Biblia. Y te enseñan esas 3 palabritas del Antiguo Testamento y luego te enseñan otras 3 del Nuevo y te dicen, ¿te fijas que está escrito lo que aquí dice? ¿Te fijas? Y empiezan con esa habilidad a engañar y hacerte creer. Te convencen a hacerte creer que ya es pecado que usted no vaya a su edificio. Sin embargo, la Biblia dice en el libro de los Hechos capítulo 17, hablando del apóstol Pablo, dice, porque Dios no mora en edificios hechos por manos humanas. Dios no mora en esos edificios. Pero ellos empiezan a decirte, no, usted tiene que venir a mi templo, porque si usted no viene al templo, usted está siendo rebelde a la doctrina del siervo, del apóstol nuevo, porque él dice que tienes que... Porque ellos, la estrategia es quererte acorralar en ese edificio, para ahí estarte lavando el cerebro, manipular tu dinero, manipular tus sentimientos. Y tanto que primero te invitan el domingo y luego te invitan el lunes. Y cuando menos piensan, ellos ya te empiezan a ordenar que estés a diario, así, ahí en sus edificios. A las 5 de la mañana, a las 9 de la mañana y a las 6 de la tarde. A diario tienes que estar ahí. Y si no lo haces, el ministro de allí te va a poner tachita de asistencia y te va a decir que eres condenado. Sin embargo, Cristo dijo, cuando tú ores, cuando tú adores, cuando tú honres, cuando tú des la gloria a Dios, entra en tu habitación, cerrada la puerta, ora en tu recámara en secreto y Dios te va a recompensar. Dios te va a bendecir. ¿Te das cuenta cómo están cambiando la doctrina? Fíjate la diferencia. Ellos te arrastran a la cueva de ladrones. Jesús dijo, cueva de ladrones han convertido los edificios
los templos. Por ello te digo, conoce